Bueno, ¿cómo están? Buen día. Vamos a seguir cursando la capacidad fuerza. Espero que estén sentados, listos para escuchar esta clase, como yo, como el profesor, como mate. Eh, Esta capacidad motora es la primera que estudiamos los entrenadores cuando empezamos en marzo a estudiar. Los que empiezan en agosto van a empezar con resistencia. Pero en ambos casos, la capacidad fuerza es la capacidad madre. No existe ningún proceso de entrenamiento que se pueda desarrollar en ningún tipo de entrenamiento si al principio del proceso el entrenador no desarrolla esta capacidad. Sin duda que la base teórica de la capacidad está dada en los conceptos teóricos que aprendimos antes, base científica de la adaptación, expresión motora, locomoción humana, y se va a solidificar sobre todo la construcción del ejercicio en lo que empezamos a ver, que es la biomecánica humana, que es la herramienta técnica que tenemos los entrenadores para corregir ejercicios, para crearlos, para enseñarlos, para armar una didáctica de enseñanza. Por eso que empezamos a estudiar esto en un apunte que se llama la capacidad fuerza, pero que empieza enseñándome qué es una capacidad motora. Porque si yo lo que quiero para mejorar a un alumno es mejorar su capacidad motora, yo tengo que saber de dónde sale la capacidad motora, qué es una capacidad motora. Ese apunte explicó que una capacidad motora es parte de las capacidades de rendimiento humano. O sea, todas las capacidades con las que nacemos los individuos para poder desarrollarnos a medida que vamos creciendo. Las capacidades de rendimiento humano, dice el apunte, tienen distintas influencias. Significa que para desarrollar nuestras capacidades de rendimiento, la biología ha pensado distintos tipos de componentes, que los clasifica en dos. Los endógenos, que son los que nacen con nosotros. Me gusta decir que son los que nos dan papá y mamá. O sea que nosotros no tenemos ninguna influencia sobre ellos. Es, se podría decir, lo que ya el apunte llama el estatus genético. La longitud del hueso, el potencial de rendimiento de un órgano, desde uno que no es del entrenamiento directo, como el estómago, el páncreas, el riñón, a otros que sí lo son, como el músculo, las articulaciones, huesos, o el corazón, o el pulmón. La capacidad potencial con la que nacen esos órganos es genética, y es un componente endógeno. Ahora bien, las capacidades motoras no son componentes, son condiciones. Significa que para que exista una capacidad motora, eso con lo que nazco tiene que tener una influencia externa, a lo que la teoría llama componente de tipo exógeno. El componente exógeno es lo que hago en mi vida, es mi componente ecológico, es mi cambio ecológico. Por lo tanto, yo puedo tener mucha disposición genética orgánica para desarrollar una capacidad como la fuerza, por ejemplo, huesos grandes, músculos potencialmente grandes, una altura suficiente para desarrollarla. Pero si no hay componente exógeno, nutrición, pautas de descanso, entrenamiento, entonces no va a haber una condición, porque la condición nace cuando se articula en el interior un componente exógeno. Cuando ese componente exógeno se articula en el interior, se forma la capacidad. Así se forman las capacidades motoras. Por eso el movimiento es una característica del ser vivo. Porque gracias al movimiento es el elemento externo que permite el uso del aparato locomotor. Y con él el desarrollo, el inicio del desarrollo de la fuerza, podemos decir. Así nacen las capacidades motoras, en una articulación del componente exógeno con el interior y crea esa condición motora de tipo endógeno. En ese apunte, lo segundo interesante que analizamos es que ese componente que crea una condición, crea también la capacidad de las personas para movernos. La definición dice que es una condición motora de tipo endógeno que permite la formación de habilidades motoras. Por eso cada especie tiene la habilidad motora básica que le permitió la supervivencia. La nuestra es caminar, rodar, reptar, saltar, correr. Esas capacidades nos permiten a nosotros como una base ir desarrollándolas hasta el objetivo específico, que es lo que el alumno necesita para su rendimiento. Pero no hay que perder de vista que cuando un alumno es sedentario, por ejemplo, o hace mucho que no entrena, no solo ha perdido fuerza, resistencia, no solo ha perdido flexibilidad y velocidad, y obviamente capacidades coordinativas, sino que aparte perdió algo que quizás sea más importante todavía para un entrenador, que es la potencialidad, o sea, la posibilidad de realizar sus tareas motoras básicas. Ustedes van a tener como alumnos personas que les cuesta caminar, que ustedes les piden que salten y no saben saltar, saltan con el tronco, no con las piernas. Personas que les pidan que lancen y lanzan con el tronco, no con los brazos.
Van a tener personas con dificultades para hacer una técnica de caminata, una técnica de carrera, para hacer un ejercicio simple como un vuelo frontal, un vuelo lateral, o que se balancean todos para hacer un movimiento simple. ¿Pero por qué es eso? Porque han perdido, aunque parezca mentira, esa habilidad motora básica. Pero no la han perdido porque sí o porque quieran. De hecho, nadie lo quiere hacer. Lo han perdido porque el nivel de capacidad motora con el que llegan a ustedes es bajo. Y son esas capacidades motoras las que permiten la formación de esas habilidades, a la que los entrenadores luego elaboran un patrón motor para luego crear una habilidad motora especial. Esos 4 conceptos del inicio del apunte son determinantes. Y yo les pedí que junto con lo que vimos en la segunda clase, que es la capacidad fuerza, que es lo que hoy está en el pizarrón, en mi presentación, les pedí que trabajaran con un alumno. Caractericé a un alumno como alguien desacondicionado con una edad media, varón factible de hacer fuerza. Y les pedí que ordenaran el ejercicio, pero la mayoría, antes del orden de ejercicio, se olvidó de la primera parte de la punta. Se olvidó que todo lo que acabo de decir, que el alumno no tenía condición física básica. Por lo tanto, se olvidaron de la movilidad articular, de enseñarle los ejercicios, o sea, de unir la capacidad motora fuerza, que era lo que ustedes tenían que desarrollar en ese trabajo práctico intelectual, con lo que estudiaron antes en el teórico. Los entrenadores usamos nuestra base científica para ordenar los procesos, porque nos dan un orden de jerarquía. Lo primero que se tendrían que haber acordado ustedes es que para adaptar a alguien necesitan estímulo. Lo segundo que se tenían que haber acordado era que para estimular a alguien tenemos una organización específica, que es una característica del ser vivo, estudiado en el apunte de bases científicas de la adaptación. Y allí hubieran deducido cómo tienen que adaptar al aparato locomotor, que en el trabajo práctico de locomoción humana y movimiento deben haber escrito que para adaptar un aparato locomotor desacondicionado se empieza por lo más débil y se termina con lo más fuerte, cumpliendo el principio de accesibilidad, principio pedagógico del entrenamiento. Entonces, como en ese mismo apunte y en el apunte teórico dice cómo se adapta, dice que primero es el movimiento con el estiramiento, porque eso permite la adaptación de la articulación y de los ligamentos, que es lo más débil de una articulación. Luego se le enseña ejercicios, porque con un ejercicio ya puede estimular un hueso y un tendón. Y luego se pone carga y se desarrolla la fuerza. Fíjense que cuando los autores, en este caso Vadillo y Ayestarán, que son los profesores que estamos usando para el desarrollo de esta parte de la fuerza, plantean el entrenamiento de la fuerza, y ahora vuelvo al pizarrón aquí que tenemos, dicen que el entrenador tiene que aprender, después de, obviamente, de definir la fuerza, ¿no? Como la capacidad de generar tensión, después de manifestarla, o sea, de contarnos que la fuerza se manifiesta de 3 maneras. La fuerza es una, pero se manifiesta de 3 maneras. Mi capacidad de generar tensión puede ser máxima, ¿eh? O sea que es la máxima capacidad que tengo de usar la fuerza. 2, potente o veloz, o rápida o explosiva, que sería la capacidad que tengo de usar la fuerza que tengo, la máxima, pero en la menor unidad de tiempo, eso le da velocidad. Y por último, también la puedo manifestar de forma de fuerza-resistencia. O sea, tomar la fuerza que tengo y utilizarla durante un tiempo prolongado. Esas manifestaciones que nacen con nosotros y que son aspectos biológicos de mi cuerpo, se entrenan. Ahora, para entrenarla, tengo que entender 3 elementos básicos. Primero, los factores del desarrollo de la fuerza. El objetivo, yo tengo que saber para qué necesita la fuerza mi alumno, y después aplicar lo que hemos aprendido en la clase pasada como variables del entrenamiento de la fuerza. Cambiamos el pizarrón. Lo primero que aprendimos es que cuando un alumno viene a entrenar, después de una entrevista, me dice su fin. O sea, me dice en realidad su objetivo, y yo con eso armo un fin. Los fines siempre están representados por tareas motoras específicas. La tarea motora es la anatomía, es el ejercicio que voy a usar, el medio del entrenamiento. Y la especificidad es la dosificación de carga. La tarea motora representa la anatomía funcional, propiamente dicha, la biomecánica, lo que estamos estudiando en el teórico. Y la especificidad a la fisiología. Es la capacidad bioquímica que tiene el organismo humano para desarrollar esta tarea motora en un tiempo determinado. Por eso un fin está determinado por 2 cosas que podemos planificar, anatomía y fisiología.
Dos ciencias que, al ser desarrolladas por sus teóricos, nos entregan un orden jerárquico que los entrenadores estudiamos. Ese orden jerárquico, así como nos dieron el orden jerárquico que apliqué antes, que es la organización específica, los biomecanicistas nos enseñaron cómo se adapta un aparato locomotor jerárquicamente. Se empieza por lo más débil, se termina por lo más fuerte. Y después nos enseñan que lo más débil es el ligamento y la articulación y que lo más fuerte es el músculo. Lo mismo va a pasar con cada área del aprendizaje. Cuando estudiamos columna, también lo aprenderemos de manera jerárquica, cuando estudiamos el tren superior también, y el tren inferior también. Y obviamente que ya la teoría del entrenamiento nos había dado una jerarquía de orden. Cuando nos dijeron, cuando estudiamos la planificación, que se empieza planteando un objetivo de un alumno, convirtiéndolo en fin, a través de una tarea motora, y luego desarrollando metas. Metas en cada uno de los periodos, el de preparación especial y el de preparación general. En este proceso de entrenamiento, que ya de por sí es un orden jerárquico, nadie puede desarrollar primero el especial y después el general, para lograr un fin determinado. En los teóricos de la fuerza, Badillo y Ayestarán, colocan las manifestaciones de la fuerza en el lugar que deberían ir. Esto tiene una lógica teórica muy importante. Si yo quiero que un alumno logre cualquier tarea, jugar mejor un deporte, si la tarea motora es el básquet o el fútbol, y lo que quiero es un rendimiento superior de su potencia o de su fuerza, especificidad, lo primero que tengo que aumentarle al músculo para que después pueda rendir competitivamente es su fuerza máxima, porque es la máxima capacidad que tiene el músculo de generar tensión. A esa fuerza máxima que se hace en gimnasio, con ejercicios del gimnasio, con ejercicios de la sala de musculación. Y si se puede, con los elementos de la sala de musculación. Digo si se puede porque los entrenadores a veces trabajamos en parques, plazas. Pero si no tenemos, sí tenemos peso libre. Podemos comprar una barra, podemos comprar bandas de goma. Elementos todos que son medios que nos sirven para desarrollar la fuerza en un ámbito que no sea el gimnasio. El gimnasio tiene la posibilidad de las máquinas, que no tenemos en un parque o en una plaza. ¿Bien? Lo cierto es que la fuerza máxima utiliza los ejercicios de musculación. Por eso es general. Cuando desarrollo la fuerza máxima, lo hago con ejercicios típicos de fuerza. Luego, cuando voy a desarrollar en el periodo de preparación especial la potencia y la resistencia, ya trabajo con ejercicios más parecidos a mi fin, a la tarea motor del fin. Un jugador de fútbol y un corredor, ambos, hacen sentadillas en fuerza máxima para desarrollar la fuerza máxima del glúteo, pero no hacen la misma fuerza-potencia, porque un jugador de fútbol no usa la fuerza-potencia igual que un corredor. Tampoco el jugador de fútbol usa la fuerza-potencia igual que un jugador de vóley. De hecho, ni siquiera desarrollan la fuerza-potencia del mismo tren. Uno patea y el otro le pega la pelota, le pega con la mano, en realidad con el brazo. Entonces, siempre el periodo de preparación especial, siempre el desarrollo de la fuerza-potencia y la fuerza-resistencia son con ejercicios más bien parecidos al fin. Y la fuerza máxima, que se desarrolla al principio de todo proceso por una lógica, no solo biomecánica, sino también de ciencia del entrenamiento, luego se convierte o se transforma en fuerza-potencia y fuerza-resistencia en el periodo de preparación especial. Cuando uno estudia los factores, cuando pensamos en los factores que pueden desarrollar la mejora de la fuerza, los teóricos nos dicen, hay tres situaciones en las que pensar. La primera es que el deportista solo va a desarrollar la fuerza de acuerdo a su estatus genético. Lo segundo, el nivel de fuerza que necesita el deportista no es subjetiva, no es la que él quiere, sino es la que necesita su deporte. Por eso hay que hacer un análisis de los componentes básicos del rendimiento, dice Wittgenstein. O sea que, no, como les decía antes, no es la misma fuerza que utiliza un corredor que la que utiliza un jugador de fútbol, un jugador de vóley, un rugby, por ejemplo. O una persona que entrena por estética, y cuyo fin es caminar, trotar, pedalear, por ejemplo. O sea, el nivel de fuerza que necesita el alumno determina el nivel de fuerza máxima, fuerza, potencia y resistencia. Por eso, es un factor de mejora del entrenamiento de la fuerza. Análisis de los componentes básicos del rendimiento. En el apunte, cuando ustedes hablan del análisis del componente básico, el apunte les dice que aparte tienen que analizar el sistema de energía, la localización de las lesiones, eso es muy importante en el entrenamiento de la fuerza,
Hay que analizar la debilidad de cada articulación en un alumno para elegir los ejercicios de desarrollo de fuerza. Después, por ejemplo, cada actividad tiene su propia lesión. El tenis, por ejemplo, tiene codo de tenista, el jugador de vóley normalmente el hombro, el culturista también, hombro y articulaciones débiles como la muñeca, el codo. Por lo tanto, el entrenador tiene que prestar mucha atención para elegir ejercicios auxiliares en ese caso. Lo cierto es que forma parte del análisis del componente básico, lo mismo que la especificidad biomecánica. El tipo de contracción, por ejemplo, un jugador de hockey están en semiflexión de cadera todo el tiempo, con el tronco tirado hacia adelante. Un jugador de vóley espera la pelota en media sentadilla prácticamente. El patrón de velocidad de movimiento también cambia, lo mismo que cambia el patrón de resistencia, o sea, el tiempo. O sea, un jugador de fútbol 5 corre más rápido que un jugador de fútbol 11, pero menor cantidad de tiempo. O sea, el nivel de resistencia, de tolerancia a la fuerza es menor. Y fundamentalmente, como lo dije antes, por las lesiones, pero la articulación también es un componente básico. ¿Qué tipo de articulación utiliza el alumno? ¿Cuál es la articulación que más utiliza? Y por último, no olvidar, cuando estudiamos la forma deportiva, que es el estado de forma que se da en la segunda meta del proceso, aquí cuando termina el periodo de preparación especial, uno de los componentes es la salud para el rendimiento físico, o sea, los riesgos de lesiones. La forma de trabajar para que el alumno logre la mejora tiene que ver con ese aspecto del rendimiento físico, la salud y el rendimiento físico. El otro pizarrón tiene que ver con el repaso de lo otro que estudiamos. No olviden que estoy tratando de que ordenen lo que han estudiado en fuerza para luego seguir con las variables de manera específica. Y también corregir personalmente cada trabajo práctico, pero aprendan a pensar aquellos que estudian en relación al alumno que tienen. Por eso siempre primero les doy un trabajo práctico teórico para que estudien el apunte, y después les mando un caso para que lo apliquen. Insisto en algo que digo desde el primer día de clase. A los entrenadores no nos sirve de nada saber algo que no podemos aplicar. Presentación de área teórica. El conocimiento científico de un profesional es para aplicarlo, para que cree un bagaje cultural que permita entender lo que hace, pero no para que lo anule, sino para que lo active. Cuando nosotros tenemos que planificar la fuerza, y esto es algo que en el práctico también noté que entendía poco, tiene que ver con los objetivos. Si no hay objetivos, no hay plan en fuerza. Por eso es muy importante buscar fines específicos y realistas para cada objetivo. Yo intenté eso. Ustedes sabían, vuelvo a mi primer pizarrón, ustedes sabían, perdón, aquí, ustedes sabían que yo les había pedido que desarrollen un proceso en el cual ordenen ejercicios para un alumno. Algunos de ustedes me ponían la sentadilla en el periodo de preparación general, o sea, el desarrollo de la fuerza máxima con sentadilla. ¿Está bien? Claro, sí, está bien. Ahora, ¿desde el inicio? No. No puedo adaptar a alguien con una sentadilla. La sentadilla en el entrenamiento más de personas desacondicionadas es un objetivo. O sea, no es realista poner una sentadilla para un alumno desacondicionado cuando inicia, porque es un ejercicio poliarticular complejo. Requiere de equilibrio, requiere de fuerzas en articulaciones, y un alumno desacondicionado, como dije, y aprendieron en el teórico, tiene un aparato locomotor débil. O sea, no tiene ligamentos que soporten un ejercicio tan complejo. Las articulaciones, tampoco. ¿Bien? La progresión adecuada en dónde está, si pongo una sentadilla como primer ejercicio. Una sentadilla se progresa en fuerza solamente con sentadilla con salto. O sea que el nivel de progresión no es adecuado, el que le dieron a un alumnito que acaba de empezar. Lo mismo que eso, aunque les parezca mentira, baja el nivel de motivación. Si yo voy al gimnasio y el entrenador siempre me da ejercicios al que no llego, al que siempre es un trabajo muy grande hacerlo, o lo hago mal y me reta, entonces mi nivel de motivación por la fuerza va a bajar. Y después, si con la sentadilla desarrollé la adaptación, ¿con qué desarrollo la fuerza máxima? Ya les dije que la progresión de sentadilla es sentadilla con salto, pero eso me sirve para, ya lo vamos a aprender hoy, para la fuerza potencia, no me sirve para la fuerza máxima. La sentadilla con salto, digo, ¿no? La sentadilla sí. Si yo quisiera que un alumno inicial tenga como objetivo desarrollar la fuerza máxima
Con una sentadilla profunda no hay problema, pero primero debo mejorar la movilidad de la articulación de la cadera, de la rodilla y del tobillo. Después tengo que enseñar un ejercicio más simple, como puede ser parar y sentarse de una silla, este señor nuevo que tenía, ¿no? O bien, hacer un cuarto de sentadilla, si tiene un equilibrio que le permita llevar los brazos hacia adelante o hacia los costados, o tenerlos en cruz en el pecho. Después del cuarto de sentadilla, una media sentadilla, después 3/4 de sentadilla y por último la sentadilla. Ese proceso que debe iniciar en la movilidad articular, obviamente, y en los estiramientos de las articulaciones, ya es más progresivo y puedo ordenar mejor las manifestaciones de la fuerza. Para eso sirve analizar cada uno de los objetivos que tenemos aquí, que tenemos que pensar a la hora de armar un plan. Una vez que ya ordené los ejercicios, o sea que pensé cómo en mi cabeza, viene la aplicación de las variables, que son las partes del entrenamiento, las variables que nos permiten estructurar, ordenar y organizar el proceso. Por eso es muy importante aprender a combinar esas variables, pero primero aprender qué son cada una. Y en el resumen de las primeras dos, elección y orden de ejercicios, fue en que basé mi trabajo práctico, básicamente en este pizarrón. Les pedí que elijan ejercicios. Tenían que haber tenido en cuenta cosas como la edad y las características individuales. Insisto que el que pensó en la sentadilla, el que pensó en un ejercicio de peso complejo, el que pensó en tirones en polea al inicio, por ejemplo, o parado un remo al mentón, por ejemplo, esa persona no pensó en la característica individual del alumno que les mandé, desacondicionado. Por lo tanto, no tiene ni madurez física ni psíquica. Hacer 3 series de 10 repeticiones de un ejercicio que yo no lo sé hacer es un sufrimiento. Es verdad que algunos entrenadores han convencido a sus alumnos que para mejorar la fuerza, sufrir es el camino. Pero les cuento que esa es una aseveración al menos ignorante y con poca evidencia científica. Si no, no habría un principio pedagógico que dice que hay que ir de lo poco a lo mucho, de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Por otro lado, lo vamos a aprender más adelante, pero el dolor es un síntoma. Y los síntomas, cuando son inmediatos, son válidos, pero cuando son mediatos, o sea, si a alguien después de entrenar el hombro le duele el hombro al otro día a la tarde, o sea, 24 horas después, es una mala señal. Si le duele en el momento, es una señal a veces positiva, porque bueno, está entrenando, tiene desgastes, tiene catabolismo. Pero que me duele el hombro dentro de 2 días, porque entrené el lunes, me duele el miércoles, me duele el martes, no es un buen síntoma. De hecho, en el entrenamiento, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la prevención y rehabilitación de lesiones. Olvídense de rehabilitación porque el ser vivo estaba sano, pero esto, miren, prevención. Los ejercicios complejos no están previniendo los dolores articulares, al contrario, como dije recién. Están acostumbrando al sistema, adaptando al sistema a sentir dolor para evitar el movimiento, o contracturas para evitar el movimiento. Nuestro organismo tiene células y las células se encargan del control interno, por lo tanto son las que producen las sensaciones a través de los nervios sensitivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el ejercicio y con la progresión que llevo con el ejercicio. Por eso el subtítulo de esta parte del apunte es elección de ejercicios y que hay que tener en cuenta para elegirlos a los ejercicios. Ustedes tenían que haber pensado que al ser un alumno nuevo necesitaban reforzar desequilibrios de fuerza entre grupos musculares que salen de la actividad del alumno, ¿no? O sea, que un alumno que trabaja en un mercado, pero de repositor, no tiene los mismos desequilibrios de fuerza que un alumno que trabaja sentado, o que un ama de casa. Después, esto es lo que pedí con la sentadilla o con los tirones en polea. Antes de trabajar esos ejercicios de cada deporte o específicos, la sentadilla es específica para el glúteo, el tirón en polea es para, según polea media, para la espalda, por ejemplo, músculos de la espalda, sobre todo músculos escapulares. Esos son ejercicios, antes de trabajar con ellos, o obviamente, disculpen la frase, obviamente con deporte, hay que trabajar sobre ejercicios auxiliares, o sea, se llaman ejercicios auxiliares a todos aquellos que ayudan a la anatomía a construir el ejercicio. La movilidad de cada articulación, los estiramientos, la adaptación ósea a través del tendón. Todo eso ayuda al sistema orgánico a poder desarrollar un ejercicio específico deportivo. Por eso se llaman ejercicios auxiliares, auxilian al organismo.
Y fundamentalmente poner atención a grupos musculares más importantes. Esto es algo que obviamente ahora cuando avancemos en biomecánica lo vamos a entender mejor. Pero estas fueron otra de las cosas que aparentemente no leyeron antes de seleccionar los ejercicios que utilizaron en su trabajo práctico. Y una vez que lo han seleccionado, o sea, una vez que uno piensa qué es lo que el alumno necesita y cómo voy a trabajar, es cuando el alumno tiene que seguir los siguientes pasos. Primero, detectar desequilibrios anómalos de los grupos musculares. Esto no lo podíamos saber en el alumno. Tampoco podíamos hacer ejercicios de rehabilitación porque tampoco sabíamos, pero sí tienen que ver con los ejercicios auxiliares. Ejercicios para cada grupo muscular. Esto es lo que me sorprendió. Mezclaban los ejercicios del tren superior con los del tren inferior, los del tronco. Cada grupo muscular tiene su propio ejercicio. Cada uno. Por eso les mandé con el trabajo práctico, también les mandé, para ponernos de acuerdo en el lenguaje, les mandé un apunte en el que están, con nombre y foto, los ejercicios de musculación, los más conocidos, ¿no? Hay más, obviamente, pero estos son los conocidos. Así nos podríamos tener la imagen de lo que estamos escribiendo. De ahí también podrían sacar las articulaciones que implican y la complejidad del ejercicio. Lo mismo que cuando hay que pensar en los ángulos de ejecución de un ejercicio, ¿no? O cuando tienen que utilizar el tipo de ejercicio. Y eso es otra cosa de la clase anterior. Los ejercicios locales son los que utilizamos con alumnos como el que les mandé. Porque utilizan poca masa muscular. Las máquinas es lo segundo, lo dice el apunte también. La máquina, porque esto es un ejercicio simple, porque la persona no necesita equilibrio, no necesita otras articulaciones, que está sentada. La máquina la ayuda a mover, en este caso, el hombro en su flexión horizontal, o sea, trabajar el pectoral. Esta prensa, que le permite trabajos de movilidad y de fuerza de la cadera, de la rodilla y el tobillo, pero en una posición segura, porque esta, por ejemplo, que es el poliarticular, todos los regionales tienen esa posibilidad. Y después poli. Es como si, a propósito, en la clasificación de los tipos de ejercicio hubiera puesto desde el más simple al más complejo. Cuando entrenan alumnos, no olviden que empezar por lo más simple. No importa que el alumno tenga mucha experiencia en el gimnasio, ¿no? Cuando un alumno tiene mucha experiencia en el gimnasio es porque entrena muchos ejercicios con mucha carga. Cuando yo quiero cambiarle un plan a un alumno, empiezo por esto igual. Sigo por esto y termino en esto. La única diferencia es que es posible que en las 12 semanas de fuerza máxima de un alumno nuevo, esté 8 semanas con este, 3 con este y 1 con este. Y de un atleta desarrollado, de las 12 semanas, esté 2 con este, 3 con este y las 8 siguientes con este. Pero se llama distribución de la carga, ya lo vamos a aprender, y es algo bien distinto. En esto tampoco lo analizaron en el trabajo práctico que les mandé. Y sí hicieron algo que yo no había pedido igualmente, pero que estaba en el apunte, así que a lo mejor muchos avanzaron en leerlo, que tiene que ver con el orden de los ejercicios. El orden de los ejercicios es otra de las variables. El orden de ejercicio, después de la elección de ejercicio, y cuáles deben ser esos pasos para el orden del ejercicio, cómo ordenamos el ejercicio. No olviden de ejercicios, aprendizaje de ejercicios, ese es el orden. Después de la movilidad articular siempre. Ejercicios locales, ejercicios regionales, ejercicios poliarticulares. Ahora, cuando uno ya los tiene organizados, dice, bueno, aquí tengo este grupo de locales, tengo este grupo de regionales y este grupo de poli, que me sirven para desarrollar los grupos musculares que mi atleta necesita, ¿cómo los ordeno? Bueno, primero, siempre hay que trabajar con los grupos musculares grandes. O sea, los ejercicios que impliquen grandes grupos musculares. Nosotros recién empezamos a ver biomecánica, pero es obvio que todos ustedes deben saber que el grupo muscular más grande del tren inferior, por ejemplo, es el glúteo. Por ahora yo se los cuento como ejemplo, ustedes los van a estudiar a todos igual. En el tronco, por ejemplo, el grupo muscular más grande que tenemos es el abdominal. Los grupos espinales se llaman, que la mayoría los llama así, que son los extensores de la columna, son músculos muy pequeños, chiquitos. Los vamos a ver en sus clases porque les voy a dar fotos, bueno, como todo, no van a tener gráficos. Pero sepan que cada articulación tiene grupos musculares grandes, medianos y pequeños. Cuando ordeno el proceso de entrenamiento de acuerdo al ejercicio que has empleado, siempre ordeno primero los grandes grupos musculares y después voy a los pequeños. La razón técnica es muy simple.
el grupo muscular con el que trabajo es el que va a recibir el mayor aporte sanguíneo, es el que va a utilizar la energía que mi organismo tiene para la aplicación del ejercicio. Si yo empiezo a trabajar grupos pequeños, empiezo a gastar energía, mucha energía, para producir ATP, o sea, el ATP es la energía con la que se vive en los músculos y con la que se mueven, y los gasto para cuando quiera trabajar los grandes grupos musculares. También gasto la articulación hueso y ligamento, entonces la técnica de ejecución del ejercicio con gran grupo muscular se va a ver resentida, y al revés no pasa lo mismo. Los grandes grupos musculares, cuando son desarrollados, tienen mayor irrigación sanguínea, tienen mejor posibilidad de recuperarse, y ellos que van a trabajar como auxiliares no se fatigan tanto. Es una razón de fatiga, el orden, fisiología, que tienen que sufrir los ejercicios, por lo cual, para poder ordenarlos, trabajamos primero con grandes grupos musculares, después con pequeños grupos musculares. Ahora, los grandes grupos musculares también se pueden trabajar con los tres tipos de ejercicios, locales, regionales y poliarticulares. Los poliarticulares tienen dos órdenes, como vimos en el apunte. Los olímpicos, no olviden que multiarticular y poliarticular se utilizan de manera como sinónimo. Los multiarticulares olímpicos son solamente la cargada, el segundo tiempo de potencia, son los únicos. Y todos los ejercicios que de ellos salen, por ejemplo, el peso muerto, por ejemplo, el arranque solo, o por ejemplo, el segundo tiempo de potencia solo. En el apunte que les mandé está muy bien definido cada uno y tiene su técnica. ¿Bien? Cuando nos volvamos a ver lo haremos, mientras lo aprenderemos viendo. Lo cierto es que esos son ejercicios multiarticulares o poliarticulares olímpicos, ¿no? Por ejemplo, 2 tiempos, segundo tiempo sería cargada. No olviden que los autores son españoles, por eso algunos nombres son con esa raíz. Y posteriormente los ejercicios poli o multiarticulares no olímpicos. El press de banca técnicamente no es un ejercicio, está en el libro, por eso lo dejé, pero técnicamente no es un multiarticular, porque nosotros estamos acostados allí, o sea que es más bien regional. Pero ya van a ver, cuando estemos en planificación, que un autor que se llama Tudor Bompa clasifica los ejercicios no por la masa muscular involucrada, sino por el efecto que producen. Entonces vamos a abrir nuestra mente a la clasificación que hicimos. Pero por ahora, dejé esto porque está en un libro, y hoy en día los libros están en internet, entonces ustedes tienen que tener una explicación de por qué. Vadillo y ahí estarán, le llaman multiarticular no olímpico un press de banco, siendo que es visiblemente regional, porque está pensado para exclusivamente la porción media del pectoral, el press de banco. Bien, sigamos. Pero, por ejemplo, ¿cuál es un ejercicio típico multi o poliarticular no olímpico? Y la sentadilla, por ejemplo. O el tirón en polea parado, donde tengo que mantener el equilibrio, no sentado, sino parado. Los tirones. Los trabajos de dorsales, pero sin la máquina de dorsalera. Ya sea parados o inclinados hacia adelante. Bien, entonces, si tengo que ordenar ejercicios y dentro de los ejercicios ya elegidos, seleccionados antes, de acuerdo a mi alumno, de acuerdo a su deporte, para desarrollar la fuerza máxima, tengo que elegir grandes grupos musculares o pequeños grupos musculares de una misma articulación, primero el grande, después el pequeño. Si elegí ejercicios poliolímpicos y ejercicios poli no olímpicos, primero el olímpico, después el no olímpico. No olviden que las razones siempre son biomecánicas y fisiológicas. Tiene que ver con un concepto de fatiga y de tener la mejor disposición, la frescura física para desarrollar un ejercicio. Los biomecanicistas dicen que cuando los grupos musculares tengo que usar, los dos que tengo que usar hoy, son grandes, bueno, entonces me tengo que fijar cuál es el más débil. Por ejemplo, si hoy tengo que entrenar hombros, si me toca press de pecho, o sea, pectoral mayor y dorsales, los dos son músculos que producen movimientos en el hombro. Uno, el pectoral, es flexión horizontal. Y el mismo hombro, pero con una aducción, es dorsal. Entonces, los dos son grandes. ¿Cuál es el más débil? El dorsal. Entonces empiezo por el dorsal. O sea, cuando los grupos musculares grandes, más débiles, tienen que estar inmediatamente después de los ejercicios multiarticulares, si los hubiera. En caso contrario, serán los primeros de la sesión. Siempre el más débil.
Siempre. La razón, la fatiga. Otra vez, la fatiga. Lo vamos a aprender más adelante, pero las células producen energía de manera jerárquica, como todo el organismo humano. O sea, todo lo hacemos de manera jerárquica. Entonces, si yo utilizo primero un ejercicio fuerte, se va a llevar toda la energía. Cuando quiera utilizar un grupo muscular débil, no voy a tener energía. Bien. Listo. Cuando se trata de grupos musculares, de músculos, parece que primero tengo que trabajar los grandes grupos y después los pequeños. Cuando se trata de tipos de ejercicios, primero los poliolímpicos y después los no olímpicos. Y cuando tengo que usar en relación a la fuerza, primero los más débiles siempre. Aunque sean poliarticulares los que vienen después, pero siempre el grupo más débil, ¿no? Después dice que para trabajar la fuerza hay que basarse en diferentes combinaciones de los ejercicios, según las distintas cualidades. Aquí debería decir, aparte de cualidades, entre paréntesis, debería decir manifestaciones. Muchos autores, sobre todo autores españoles, le dicen cualidades a las manifestaciones. Entonces, distintas cualidades serían distintas manifestaciones. Por ejemplo, el tipo de ejercicio que utilizo para desarrollar la fuerza máxima y la fuerza explosiva son siempre una combinación de la forma en que los ordeno, perdón, no tipos de ejercicios. La combinación de esos ejercicios son tren inferior y superior. Combinación. O sea que lo que los autores nos dicen es, cuando tenga que entrenar la fuerza máxima, combine ejercicio de tren superior y tren inferior. O sea, primero haga un ejercicio para el tren inferior y después otro para el tren superior. Por ejemplo, si tiene que desarrollar la fuerza máxima y tiene que hacer press de hombro y tiene que hacer una estocada, bueno, lo puede combinar. Trabaje primero un ejercicio para el tren inferior y otro para el tren superior. Les cuento que este principio de orden es muy deportivo. Muy, porque el atleta tiene que tener una gran capacidad de recuperarse de esto. Es lo ideal. Pero en alumnos de fitness, ni qué decir al que yo les mandé, primero van a tener que desarrollar el tren inferior, después el tren superior y después combinar. La mayor parte de las publicaciones de fuerza con las que nos nutrimos los entrenadores están tomados de atletas de rendimiento, no de alumnos de fitness. Entonces, muchas veces los entrenadores, para poder planificarle a alumnos más terrenales, más comunes, no atletas profesionales, tenemos que ir en escalera. O sea, va a ser para nosotros un objetivo lograr que un alumno combine ejercicios de tren inferior y tren superior, como si fuera un culturista. Pero si es un oficinista, un ama de casa, alguien que quiere mejorar su condición de salud, o un deportista joven, que hace mucho no entrena la fuerza o nunca entrenó, la fuerza, es conveniente desarrollar primero cada tren y después combinar. Cuando tengo que desarrollar la fuerza con hipertrofia, no olviden es parte de la fuerza máxima, aquí sí es importante en cualquier alumno combinar ejercicios que impliquen agonistas con antagonistas. Para ser más simple, hasta que aprendamos más biomecánica, el día que hago bíceps también hago tríceps. O sea, hago una serie de 10 repeticiones de bíceps y sin pausa hago una serie de 10 repeticiones de tríceps. Eso es combinar ejercicios que impliquen músculos agonistas con sus antagonistas. Hago una flexión de cadera y hago una extensión de cadera. Pero juntos. O sea, hago una serie de bíceps, una serie de tríceps, sin pausa en el medio. La razón, la vamos a aprender también más adelante, es fisiológica, tiene que ver con usar una sustancia química que se produce cuando utilizo un músculo que se llama ácido láctico, que cuando lo produzco en el bíceps va al torrente sanguíneo, y si otro músculo, su antagonista, el que está cerquita, lo necesita, utiliza de la sangre directamente ese ácido láctico producido y lo vuelve a convertir en energía. Entonces, es usar una sustancia química para que produzca esto que se llama hipertrofia, o sea, un crecimiento un poco más pronunciado de la masa muscular que estoy entrenando. Esa es la razón por la cual los teóricos piden que la fuerza con hipertrofia se haga con combinación de ejercicios agonistas por un lado, antagonistas por otro. Y por último, para la fuerza resistencia, el orden de ejercicios debería ser en circuito. El circuito es la mejor forma y una estrategia muy válida para entrenar la manifestación fuerza-resistencia. Y ahí podemos usar todo, tren superior, tren inferior, y lo podemos alternar, ¿no? Eso tiene que ver con el alumno que tenemos y con la necesidad de mejora que tenemos del alumno.
incluido al tronco, ese ejercicio para abdominales y espinales. Pero la fuerza-resistencia se aconseja, al igual que las adaptaciones anatómicas, trabajarlas con circuito porque es una forma mucho más efectiva, mucho más eficiente. Hay una razón fisiológica también que la aprenderemos más adelante. Entonces, no solamente después de elegir el tipo de ejercicios, no olvide que todo esto empezó cuando tuvimos que desarrollar un medio de entrenamiento y un método a través de un fin, tareas motoras específicas, elegimos la forma en la que vamos a tener ejercicios, elegimos ejercicios, y ahora nos aprendimos a ordenar primero de acuerdo a la masa muscular involucrada y el tipo de ejercicio, y después de acuerdo a las manifestaciones, que para los autores que estamos utilizando, Badillo y Ayestarán, le llaman distintas cualidades de fuerza. Cambiamos el pizarrón y cambiamos de variable. Por lo tanto, ya vimos orden de los ejercicios, y ahora vienen las repeticiones. No solamente, porque esto es muy importante entender, cuando uno va a un gimnasio, el entrenador me dice, hace 6 repeticiones, hace 7, hace 8. Pero si algún día por curiosidad digo, profe, ¿qué es una repetición? Lo más posible es que ese entrenador, si es que no estudió, como están haciendo ustedes, no sepa qué es una repetición. Los profesionales muchas veces creemos que sabemos aquello que repetimos mucho. ¿Quién no fue al gimnasio? Por lo tanto, ¿quién no hizo repeticiones? O sea, todos decimos repeticiones, es muy fácil. Eso que haces ahí, por ejemplo, a ver, flexiona el codo. Bueno, esa es una repetición. O hacer un tirón de polea, esa es una repetición. Y en realidad, el alumno podría no estar haciendo una repetición. Vamos a suponer que alguno de ustedes se llama Lucas. Pero nadie les dice Lucas, todos les dicen Lucky. Entonces un día van a andar por la calle, les van a decir Lucas y capaz que no se dan vuelta. Si dicen Lucky, capaz que se dan vuelta. Bueno, eso es porque es un efecto que tiene el cerebro. El cerebro a veces cree que sabe aquello que has repetido 1.000.000 de veces, pero en realidad no lo sabe. Eso les pasa todo el tiempo con las palabras, cualquier palabra. Si yo les digo onomatopeya, ustedes más o menos se imaginan. Después les digo, a ver, ¿qué es una onomatopeya? Y se quedarían pensando. Y así hay cientos de palabras que usamos. Hoy usé una, síntoma, por ejemplo, o síndrome, por ejemplo, que están muy en boga hoy por la pandemia, palabras médicas, ¿no? Clínicas, que antes no eran lo mismo. Por ejemplo, mortalidad. La tasa de mortalidad hoy en día es común, pero nadie sabe qué es la tasa de mortalidad. Pero todos lo decimos. ¿Por qué? Y porque está de moda la pandemia ahora. Entonces, usamos en este momento histórico una palabra. Bueno, en el gimnasio, en el entrenamiento de la fuerza, hay muchas palabras que ustedes van a tener que aprenderlas y van a tener que aprenderlas técnicamente. Porque la repetición representa una activación biomecánica. Es una activación biomecánica. Es muy importante esta frase, activación biomecánica. Significa que cuando yo elijo un ejercicio, como los que venimos eligiendo hasta ahora nosotros, cuando yo elijo un ejercicio, ya sea una media sentadilla, o ya sea una sentadilla, ya sea con carga frontal o sin carga, o con carga posterior. Este ejercicio tiene distintas activaciones biomecánicas. ¿Qué es una activación biomecánica? La movilidad, como están aquí, de cada una de las articulaciones implicadas. Y las articulaciones tienen formas de moverse, que vamos a empezar a estudiarlas a partir de esta semana. La columna tiene su forma de mover, el tren superior tiene el suyo, el tren inferior a partir de la cadera, la rodilla y el tobillo tienen su forma. O sea que los ejercicios se corrigen a partir de cierta activación biomecánica. Pero no solo tiene biomecánica el ejercicio, también tiene la palabrita esta que es activación. Cuando uno usa la palabra activar, activar significa poner en movimiento. Y todos los elementos cuando se ponen en movimiento es porque tienen un motor. De ahí viene la palabra movimiento, de motor. ¿Cuál es el motor de una articulación? El músculo. Y el músculo tiene una fisiología que responde no solo a la producción de energía del motor, sino también a la recuperación de esa energía. Ustedes cuando viajan en el auto no solo piensan en la nafta que tienen en el tanque, también piensan en dónde hay un surtidor. Ustedes son muy jóvenes, pero cuando nosotros éramos jóvenes, de pronto los autos, para hacerlo más barato, empezaron a usar gas. Pero claro, el gas se desarrolló mucho aquí en Capital, pero no tanto en el interior. Entonces, muchas veces, en la época, no estamos hablando de hace 15 o 20 años,
para ir a Mar del Plata, por ejemplo, no había estaciones de servicio, o sea que cargaban en Buenos Aires y ellos sabían que también debían tener nafta para llegar a Mar del Plata, para llegar a Rosario o Córdoba. Hasta que obviamente un empresario se dio cuenta que tenía que poner estaciones de gas en el camino. Porque cuando uno tiene que mover un mecanismo como un auto, o el cuerpo de un alumno, y necesita un determinado combustible para la activación, tiene que estudiar, y ustedes lo van a hacer, así como nosotros para un auto estudiamos a dónde está el surtidor, nosotros vamos a ver cómo hace nuestra célula para producir esa energía. Y lo hace, a la activación biomecánica, se hace con músculos, con cables, ya lo saben, son los tendones, y con huesos, porque son las palancas. O sea, esta mano no estaría aquí si no fuera que esta persona cambió el segmento óseo. Esta barra no estaría aquí si no fuera por los segmentos óseos del tren superior. No podría soportar esta presión si no tiene la fuerza suficiente para mantenerse y para subir en este caso. Por eso es una activación biomecánica. Por lo tanto, los ejercicios, para que biomecánicamente estén bien, el organismo tiene que tener la suficiente energía, nafta, combustible, gas, como le quieran llamar. Esa activación, o sea, esa energía, es lo que le confiere técnica de ejecución de acuerdo al objetivo. Fíjense lo complejo que es, porque lo vamos a ver más adelante, pero qué complejo que es. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen que este chango está haciendo una sentadilla? No es porque le gusta, no es porque le gusta mirarse en el espejo, no es porque su ego se ve desarrollado cuando ve este peso arriba suyo, no, es porque quiere mejorar un músculo que está aquí, que en la foto lo ven, que dice glúteo mayor. ¿Ven? Aquí dice glúteo mayor, lo que estoy marcando aquí. Y después, el glúteo mayor también tiene aquí unos isquiosurales, que ustedes quizás lo conocen como isquiotibiales, que vamos a llegar a explicar por qué son surales en realidad. Pero bueno, no importa, los isquios, vamos a decirle así, estamos en compensación teórica. ¿Ven? Los isquios. O sea que todo este lío, el chango este, el entrenador se lo creó solamente para entrenar un músculo, el glúteo mayor. El glúteo mayor tiene movimientos biomecánicos, es extensor de la cadera. Ya vamos a estudiarlo, ¿eh? Pero solamente quiero que sepan lo que es la biomecánica. O sea que este glúteo extiende la cadera. Esa es la función del glúteo mayor. Obviamente a mayor carga, más tensión, entrena más, catabolismo, anaboliza más, crece más, se hipertrofia más, ¿no? Ese es el objetivo del entrenamiento. Ahora, ¿nada más es eso? No, 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 no. Porque él también tiene que hacer una especificidad, una dosificación de carga. O sea, tiene que hacer una determinada cantidad de repeticiones, activación biomecánica, para que el glúteo, como toda estructura anatómica, se gaste. En biología sería que deplecte la química que le permite moverse. O sea, cuando él sube y baja, que se llaman repeticiones, cuando sube y baja es una, sube, baja, otra. Va haciendo lo mismo que su auto hacia Mar del Plata, gastando la energía. ¿De quién? De todo el cuerpo, pero principalmente del glúteo mayor, que es biomecánicamente el encargado de ese movimiento, que es la extensión, en este caso contra resistencias, de la cadera, que es el que está haciendo el movimiento principal. Cuando estudiaron adaptaciones, ustedes estudiaron que hay dos tipos de adaptación, las específicas y las inespecíficas. Por ejemplo, ¿el tobillo se flexiona ahí? Sí. ¿La rodilla? También. ¿La cadera? También. ¿El tronco está haciendo fuerza? Claro. ¿El hombro? ¿Qué está haciendo? Abducción. También está trabajando. ¿El codo? Flexión. También. La toma, pronada. El antebrazo, en pronación. Todas las articulaciones trabajan. O sea, todas se adaptan de manera inespecífica. ¿Y quién se adapta biomecánicamente de manera específica? La cadera. La fuerza de gravedad y el peso, esto que por eso en el gimnasio se llama salón de complemento, porque el complemento de peso que le ponemos no es ni para el hombro, ni para el codo, ni para el antebrazo, ni para la rodilla, ni para el tobillo, es para la cadera. Y específicamente para el glúteo. La adaptación específica de este ejercicio es para el glúteo. Por lo tanto, el fisiólogo me va a decir cuántas repeticiones debería hacer para que aumente, por ejemplo, la fuerza máxima. ¿Y de dónde sale la cantidad de repeticiones? De la activación. O sea, de la cantidad de tiempo que a este músculo le va a llevar
gastar todas las sustancias químicas que tiene. Por lo tanto, el músculo va a fallar. El fallo metabólico. Cuando la célula del glúteo gaste todas las sustancias químicas y ustedes le den 3 minutos de pausa a este chango, la sangre, el sistema nervioso le va a empezar a mandar sangre para reparar lo que ustedes le gastaron en esos 20, 30, 40 segundos. Y el músculo se va a recuperar parcialmente y ustedes van a poder hacer la segunda serie. Ahora, ¿qué ocurriría si el biomecanicista dice que este señor tendría que hacer 5 repeticiones? Pero se le acabó la energía, la activación biomecánica, se le acabó esa energía en la repetición número 3. ¿Qué ocurre? En la práctica, que empieza a hacer mal el ejercicio. Por ejemplo, tira hacia adentro el tronco. ¿Y para qué hace eso? Al cambiar el eje de la postura, o sea, la fuerza de gravedad, como en biomecánica, el eje de gravedad cambia el brazo de resistencia o el brazo de potencia, el kilo que tiene esta barra se va ahora a distribuir entre la rodilla, el tronco y el glúteo. Si el ejercicio se hace mal, es porque el sistema nervioso dice necesito que alguien me ayude. Y le pide ayuda al tronco, que es eje de postura, ya lo sabemos, a la rodilla, y le pide ayuda a los tobillos. Entonces, tira el cuerpo un poquito hacia adelante. O sea, deforma la postura técnica este chango. ¿Por qué? Porque el entrenador eligió mal lo que sería la especificación de carga. Ya vamos a aprender eso. O sea que va a cambiar la biomecánica. Por eso, en entrenamiento decimos que las repeticiones están pensadas para una determinada activación. ¿No? No olviden, si ustedes solo tienen gas en el auto, bueno, entonces averigüen bien en la ruta en donde hay una estación de servicio que cargue cuando ustedes la gasten. Aquí es lo mismo. La cantidad de repeticiones que puede hacer un alumno depende de la fisiología del músculo que está entrenando. Y eso va a determinar la técnica de ejecución. El alumno no hace mal un ejercicio porque no lo sabe siempre, sino porque se cansó, se fatigó. El músculo que estoy trabajando gastó todo el metabolismo energético. Entonces, el sistema nervioso, que es el que integra y controla, tiene que pedir energía a otras partes, para lo cual cambia el gesto técnico, cambia la motricidad. Por eso hay una técnica de ejecución que tiene que ver con la biomecánica y con la dosificación de carga, y eso tiene que ver con el objetivo del ejercicio. En este caso sí es fuerza máxima, pero en este caso, por ejemplo, es simplemente para que el alumno aprenda. ¿Ven que no tiene carga? Entonces quiero que aprenda, por eso lo marco de esta manera, y esto le voy contando a mi alumno, lo que dice aquí, esta foto. Dice, las piernitas tienen que estar separadas, ¿ven? No tienen que rebasar la rodilla, los pies, y la línea del pie. Las rodillas tienen que tender a ir hacia afuera. El alumno se tiene que tratar de centrar en el glúteo, que tiene que ir para atrás. Los talones tienen que estar pegados al suelo, tienen que ver con la musculatura posterior de la pierna, en este caso. La espalda, esta frase a mí no me gusta cuando hablamos de espalda, porque ya van a aprender que la espalda tiene sus curvaturas, pero bueno, a lo que se llama espalda recta es que mantenga su curvatura. De hecho aquí ven, tiene una curvatura, aquí tiene otra curvatura. Pero bueno, normalmente los autores de biomecánica usan espalda recta y a mí no me gusta, porque inclusive la espalda recta es una patología de la espalda, de la columna, pero bueno, no importa. Alineada sería mejor, una espalda ahí. La vista tiene que estar al frente, así mantiene bien la cervical, y obviamente los brazos tienen que estar extendidos, para que la línea de gravedad pase por acá. ¿Ven? Ahí lo enseñé, y aquí lo apliqué al ejercicio. Pero siempre tiene un objetivo. Una cosa es enseñarlo, y otra cosa es desarrollar la fuerza máxima, otra la fuerza potencia, otro la fuerza resistencia. ¿Y de qué depende eso? De las activaciones biomecánicas, o sea, las repeticiones que hace un alumno. Un entrenador. Las repeticiones tienen una particularidad. Muchas veces determinan la intensidad de un peso levantado también las repeticiones. Fíjense, porque ustedes estarán preguntando, ¿y cuántas repeticiones por cada manifestación? Bueno, lo tienen ahí, lo tienen en lo que sigue del mismo apunte, pero aquí en mi pizarrón. Primero, las repeticiones, para desarrollar cada manifestación de la fuerza, no son las mismas. Primero determina la intensidad del peso. En fuerza, y esto lo vamos a estudiar en el otro apunte, que se llama componentes del entrenamiento de la fuerza, donde estudiamos volumen, intensidad, densidad y demás.
aprendemos que las repeticiones máximas posibles, o sea, volvamos a nuestro alumnito haciendo fuerza aquí, si él hace 3 a 5 repeticiones y falla, o sea, se fatiga, cambia el gesto técnico del ejercicio, eso es un síntoma, esa intensidad del peso levantado, y repeticiones máximas es porque no puede hacer otra, les enseñé el concepto de 1RM. Si el alumno hace 2 con un ejercicio poliarticular olímpico, entonces se está entrenando la fuerza máxima. Si el alumno con un poliarticular no olímpico hace 3 o 4, las repeticiones máximas, también está entrenando la fuerza máxima. Si puede hacer con ejercicios, ya no estamos hablando de los poli, ahora los regionales, un press de pecho, por ejemplo, y puede hacer hasta 4 o 5 y fallar, está entrenando la fuerza máxima. ¿Ven? Los teóricos, lo que les contaba antes yo, ya han ido al laboratorio, ya le han hecho una biopsia a un músculo de un alumno que está entrenando dentro del laboratorio, midieron a ese músculo y dijeron esto: cuando un alumno quiere entrenar la fuerza máxima, la cantidad de repeticiones va a depender del tipo de ejercicio. Si tiene uno poliolímpico, puede hacer entre 1 y 3 repeticiones. Para entrenar la fuerza máxima de un poli no olímpico, entre 2 y 4. Para entrenar con ejercicios regionales, entre 3 y 6. Locales, entre 6 y 8. Es obvio que el conocimiento científico no es absoluto, por lo tanto no dice la fuerza máxima se entrena con 3, con 2. No, me da un parámetro de 2 a 8. La fuerza máxima. ¿Todos de 2 a 8? No, es muy difícil fallar en 8 y entrenar la fuerza máxima con un poliolímpico. Cuando mucho podré 3. Con un olímpico 4, con un regional 6. Ahora con un local, por ejemplo un curl de bíceps, podría ser entre 6 y 8. ¿Qué hace el científico en laboratorio? Cuando hace la biopsia del músculo, se fija cuándo el músculo deplectó. Deplectar en química significa gastar. Si ustedes se acuerdan de la clase de base científica y adaptación, decimos que una de las características que tiene la célula es recibir el estímulo, irritarse, la irritabilidad es la capacidad de respuesta, responde con su metabolismo. El metabolismo implica primero, el primer mecanismo es catabolismo, ahí gasta las sustancias químicas. Gasta. Cuando el alumno está haciendo las repeticiones, está gastando. Les fabriqué para eso un pequeño gráfico que está aquí. ¿Ven? Lo creé para enseñar la recuperación, pero también lo vamos a ver para el estímulo. Cuando un alumno hace un estímulo, vamos a suponer que el entrenador dice 5 repeticiones. Por lo tanto, está trabajando con un ejercicio regional, un press de pecho, un press de hombro. La primera repetición rompe la homeostasis. La segunda repetición, el estrés empieza a ser cada vez más profundo, la tercera más, la cuarta más, la quinta más, y choqueó. Aquí es el momento del fallo muscular. ¿Qué significa? Aquí hay un catabolismo, por lo tanto, aquí tuvo un gasto, gasto, y se me acabó la sustancia química. Cuando a una célula se le acaba la sustancia química, en química decimos, la célula deplectó las sustancias químicas. ¿Eh? O sea que si yo estoy con un ejercicio poliarticular olímpico y tengo un peso suficiente para hacer 3, estoy entrenando la máxima. Con un olímpico, sentadilla, ¿puedo hacer 4? Estoy entrenando la máxima. Regionales máxima 6. Y aquí viene algo, fíjense. Si un alumno, ustedes en el gimnasio lo ven hacer el curl de bíceps, o en una pec deck para entrenar el pectoral, que son locales, ¿ven? Locales. Cualquier máquina del gimnasio es local. La camilla cuádriceps, la camilla de isquio. Y hace 4 al fallo, no tuvo tiempo el músculo de deplectar. Porque 6 es lo mínimo. 6 es lo mínimo en locales. Si no deplectó, va a tener un pequeño problema. Si el alumno tendría que haber llegado a 6 aquí y llegó a 3, entonces miren, no choqueó. Y al no choquear, no va a supercompensar. O sea que un alumno que entrena con un ejercicio local por debajo de 5 a 6 repeticiones, no es una carga suficiente como para lograr la mejora en fuerza máxima de ese alumno. O sea que al ser una activación biomecánica, las repeticiones son determinantes de acuerdo a la manifestación de fuerza. En la fuerza explosiva, no solamente se trabajan repeticiones explosivas, por lo tanto los ejercicios tienen que tener una característica que se llama ejercicios de cadena abierta.
la fuerza máxima no solamente utiliza ejercicios poliarticulares, sino que aparte tienen que ser, por eso hablé de sentadillas con salto, y eso es para fuerza explosiva. El press de hombro es para fuerza máxima, pero tomar una medicine ball y lanzarla hacia arriba es de fuerza explosiva. O una estocada con salto. Un press de pecho es un ejercicio para fuerza máxima, pero poleas cruzadas trabajan el mismo grupo muscular, pero cuando no tienen un tope, se llaman cadena abierta. Son ejercicios de cadena abierta. Los press son ejercicios de cadena cerrada. Para desarrollar la fuerza máxima necesitamos ejercicios de cadena abierta. Y las repeticiones tienen que ser explosivas, o sea, a la máxima velocidad de ejecución. Y eso se trabaja entre 6 y 10 repeticiones, pero tienen que ser explosivas, en la menor unidad de tiempo. Y también tienen que llegar al fallo o cerca del fallo. O sea, no tendrían que poder hacer otra repetición. En cambio, la fuerza de resistencia, ya vamos a volver sobre estos conceptos cuando trabajemos la planificación de la fuerza. Normalmente, Badillo y Estarán hablan, y ya van a ver por qué más adelante, en 20 a 30 repeticiones en fuerza de resistencia. No olviden que los ejercicios que utilizamos para la fuerza de resistencia son ejercicios locales o regionales con efecto local. Por ejemplo, otra vez, el press de hombro, los press, el press de pecho, o bien ejercicios locales, como flexiones de codo, por ejemplo, en el banco Scott, o en la máquina de salir de los tríceps. ¿Por qué? Porque la fuerza de resistencia, así como el entrenamiento de la máxima es el músculo, por eso también se utilizan ejercicios locales y regionales, y no tanto los poli, excepto como expresión de la fuerza explosiva implica todo el aparato locomotor. Porque para lanzar una medicine ball hacia arriba necesito todo mi aparato locomotor. Para traccionar de forma dinámica de una polea necesito todo mi aparato locomotor. Para una sentadilla con salto también. Porque la fuerza explosiva entrena también huesos, ligamentos, tendones. En cambio, la fuerza de resistencia es como la máxima, solo entrena el músculo. O sea que la fuerza, hacer que el músculo resista mucho una tarea cualquiera, requiere de oxígeno, de sangre, de recuperación muscular. Por eso tiene que tener poco peso y tiene que tener muchas repeticiones, la fuerza resistencia. Repeticiones. La otra variable es la recuperación entre series y ejercicios. O sea, recuperación entre series y recuperación entre ejercicios. ¿Qué es la recuperación? El tiempo de recuperación determina en gran medida, fíjense ustedes esto, el tipo de entrenamiento. El tipo. Significa que una pausa puede determinar qué tipo de entrenamiento estoy haciendo, y fíjense esto, qué tipo de adaptación fisiológica estamos produciendo en el músculo. Este es otro concepto que todo el tiempo lo usamos, pero que nunca lo sabemos aplicar porque tiene un concepto muy parecido al de repeticiones, muy complejo. Es complejo, no es simple de entender. Lo primero que tengo que entender es la biomecánica humana, lo segundo que tengo que entender es la biología humana, o sea, Celsius. Piensa, ante un estímulo, primero el organismo reacciona con estrés. El estrés se va sumando hasta que el organismo ya no puede responder al estímulo con su potencial existente. Allí, ¿qué ocurre? Se empieza a adaptar el organismo. El núcleo de la célula empieza a recuperarse. Se le llamó contrashock, hasta que llega el punto en el que se recupera, vuelve a la homeostasis y luego supercompensa o mejora. Ya les planteé en algunas clases de que la supercompensación o mejora es la razón por la que le pagan a un entrenador. O sea, nosotros nos pagan para mejorar atletas, no para hacer estímulos, sino para que ellos mejoren. Cuando uno está haciendo un ejercicio, por eso aquí, en mi ejemplo estaba aquí el de las repeticiones, cuando uno hace un ejercicio, lo que hace en realidad es aplicar este mecanismo de manera inteligente, ¿no? Es la primera clase de entrenamiento. Los entrenadores, a partir de estímulos, creamos cargas conocidas para lograr recuperaciones que después de un tiempo produzcan mejoras, que es la mejora del alumno. Esto es lo primero que los fastidia para que estudien. ¿Por qué? Porque la pausa está pensada en laboratorio, está investigada para el tiempo lógico en el que un tipo de trabajo produce un shock químico y el tiempo en el que se recupera. O sea que si yo hago fuerza máxima y explosiva, el tiempo que tardo en recuperar todo lo que gasté aquí, siempre va a ser entre 3 a 5 minutos. Y eso va a tener que ser mi pausa.
Si yo hago un trabajo de fuerza máxima y la recuperación termina en 2, nada más, entonces no se va a cumplir el proceso de adaptación, porque mi célula va a tener un principio de fatiga no resuelto. O sea, no me llegué a recuperar. No me llegué a recuperar. Por eso es que tiempos menores, va a decir el apunte, inferiores de 2 a 3 minutos, influyen negativamente en el desarrollo, por ejemplo, de la fuerza máxima. Por eso se utilizan de 3 minutos a 5. Y una característica que tiene que tener la pausa aquí es que la pausa se llama activa. ¿Qué es una pausa activa? Cuando el corazón del deportista no baja de 120 a 130. Eso es una pausa activa. El corazón del deportista tiene que estar a 120 a 130. Razón, muy simple. Para que se produzcan los anabolismos, o sea, el contrashock y la supercompensación, necesitamos sustancias químicas, hormonas, oxígeno y agua. ¿En qué viene eso? En la sangre. Por lo tanto, necesito que el corazón envíe suficiente cantidad de sangre. ¿Cuánto tiene que bombear ese corazón? 120, 130 de frecuencia cardíaca. En fuerza máxima y en fuerza explosiva se utilizan las pausas activas. Por eso son de 3 minutos a 5. El corazón tiene que proveer a la región trabajada de sangre. Si uno hace la serie de fuerza máxima o explosiva y se sienta, entonces baja la frecuencia cardíaca por debajo de 80, 90, y no se produce la recuperación del alumno. O sea, empezaría la otra serie de trabajo fatigado. La fuerza de resistencia, en cambio, minuto y medio es lo máximo que necesitan. Yo uso 2 minutos normalmente como máximo teórico, pero el apunte les va a decir que periodos de recuperación inferiores a 1 minuto y medio producen el nivel elevado de ácido láctico, que es la sustancia química que produce el músculo en el trabajo, el cual hace hincapié en el entrenamiento de hipertrofia, por ejemplo. O sea, la fuerza con hipertrofia y los trabajos de resistencia. La fuerza con hipertrofia, como ya les conté que queremos usar el ácido láctico, no solo combinamos ejercicios de agonista-antagonista, sino que también las pausas son de 30 segundos, 1 minuto cuando mucho. Y en la fuerza de resistencia también 30, 2 minutos. La diferencia entre la fuerza con hipertrofia y la resistencia no es la pausa, sino los kilos, el porcentaje de carga que usamos, y la cantidad de repeticiones. Aquí tengo que ser 20, por lo tanto, voy a utilizar un porcentaje de carga cercano al 30 o al 40, y aquí tengo que hacer 8 a 10, ¿se acuerdan? Entonces el porcentaje de carga va a estar entre el 75 y el 85%. Ya vamos a estudiar más adelante la intensidad. Recuperación entre series. Es determinante que un alumno se recupere cuando hace una tarea de fuerza. Y eso va a determinar no solo el tipo de entrenamiento, o sea, qué está entrenando mi alumno, sino también qué adaptación fisiológica está logrando ese alumno. Las series y el tiempo total de sesión son las dos últimas variables del entrenamiento que vamos a aprender. Primero, ¿qué son las series? Paquetes de repeticiones. Por lo cual, hablé de las series ya cuando tuve que hablar de las repeticiones. Las series también están pensadas. El entrenamiento deportivo dice que el determinado paquete de repeticiones influye positivamente sobre la deflexión, o sea, la producción del shock. Pero para hacerlo, las repeticiones tienen que ser, pizarrón anterior, activaciones biomecánicas. Lo dije y lo vuelvo a decir. Si este alumno tiene que hacer 5, tiene que hacer las 5 exactamente igual. Vamos a aprender más adelante que inclusive tiene que hacer la misma velocidad de ejecución. O sea que si él para subir y bajar la primera repetición tarda, activación, por ejemplo, 6 segundos, bueno, las 5 veces va a tardar 6 segundos. O sea que el entrenador podría contar con un cronómetro. 6, 12, 18 y así, hasta llegar a 30 segundos. Y eso se va a llamar el tiempo en el que el músculo está bajo tensión. Y eso determina la serie. Por eso son un paquete de repeticiones que deben realizarse de manera continuada hasta llegar al final del paquete o número de repeticiones establecidas. Por lo tanto, si yo quiero hacer fuerza máxima y mi entrenador me dice que haga 3 series de 5 repeticiones con 3 minutos de pausa para utilizar todo lo que hemos estudiado ahora, y cada una de las series
de poliarticular no olímpico, que es esa sentadilla, que voy a hacer entonces 5 repeticiones, pero son de 6 segundos, entonces mi alumno va a hacer 3 y va a hacer una serie en 6 segundos, 3 minutos de pausa. Segunda serie, 6 segundos, 3 minutos de pausa. Tercera serie, 6 segundos, 3 minutos de pausa. Si mi alumno en una de esas repeticiones, en vez de hacerlo en 30 segundos, la hace en 33, ya no está cumpliendo las repeticiones, porque no está entrenando exactamente la misma activación biomecánica. El músculo, que ya saben, que tiene entre 10 y hasta 100 neuronas motoras, va a utilizar distintos paquetes cuando ustedes cambian la velocidad de ejecución. Porque, como les dije cuando les enseñé repeticiones, ¿por qué razón un alumno hace mal un ejercicio? Porque se fatigó. ¿Pero quién se fatigó? El músculo. ¿Pero qué parte del músculo? La unidad motora que lo estaba usando. O sea, la neurona motora más todas las fibras que ella inerva. ¿Bien? Por eso las series son paquetes, se cuentan todas y tienen que cumplir exactamente el mismo parámetro. Ello y su pausa crea el desarrollo de la máxima, de la explosiva, que las series son hasta 6 series, podría ser de explosiva, o de fuerza máxima, perdón, fuerza potencia, fuerza resistencia, fuerza velocidad, y en resistencia entre 4 y 6. Fuerza resistencia, 5 series, 20 repeticiones, 1 minuto de pausa. Ahí están unidos. Esto es lo que, no olviden, yo les digo a ustedes, cuando hacen un trabajo, esto determina lo que se llama la dosificación de carga. Esta es la dosificación de carga. O sea, series, repeticiones y pausas en entrenamiento de fuerza es la dosificación de carga. Y por último, los científicos del entrenamiento no solamente midieron las series, las repeticiones y las pausas, sino también, de forma eficiente, cuánto debería, pues vamos a cambiar el pizarrón para que sepan, cuánto debería durar una sesión, o sea, el desgaste químico de una célula, o de un grupo de células, según esté entrenando, máxima, explosiva, resistencia, cuánto debería durar para que la depleción final se dé y sea eficiente para el entrenamiento, a lo cual le llamaron tiempo total de sesión. En esa parte del apunte van a tener bien desglosado, no me voy a dedicar porque está en el apunte y es simple de entender, el tiempo total de sesión. Porque lo tienen para distintos tipos de atletas, los jóvenes, los adolescentes de hasta 16 años, adultos. Lo tienen allí, es muy simple porque son tiempos. Pero lo que sí tienen que saber, ¿qué es lo que determina el tiempo total? Hay algunos que no lo van a entender hoy, pero los fisiólogos, no olviden que lo que estábamos hablando antes era de deplectar. Bien, yo les dije que cuando un alumno se tiene que recuperar, no solamente necesita sangre para que lleguen nutrientes, sino que también necesitan hormonas. ¿Cómo le llaman los teóricos a eso? Vertido hormonal. Las hormonas son unas sustancias químicas que son mensajeras del sistema nervioso. Cuando ustedes están trabajando el glúteo, el sistema sabe que ustedes gastaron energía, lo que no sabe es dónde. ¿Quién le avisa en dónde? Bueno, el estímulo que se llama por sistema de feedback, la hormona. La hormona le avisa al sistema nervioso, el sistema nervioso le dice a la hormona, vaya y dígale a la célula, o al núcleo de la célula del glúteo, que repare, que yo le voy a mandar nutrientes. Y ahí el sistema nervioso hace que mayor cantidad de sangre, redistribución del flujo sanguíneo, vaya hacia el glúteo y no vaya, por ejemplo, al cuádriceps. O no vaya al pectoral mayor, porque no estuvo trabajando tanto. ¿Bien? El vertido hormonal es determinante porque el sistema hormonal tiene una determinada capacidad de respuesta. Hay un momento en el que, aunque uno sea un atleta de más alto rendimiento del mundo, el vertido hormonal, por una cuestión biológica, no se puede dar. Después, los factores biomecánicos también se fatigan a un punto en el que está medido. No importa el nivel de atleta que yo sea. Eso me hace decir que si yo puedo hacer en fuerza máxima 5 repeticiones y fallo, estoy entrenando la fuerza máxima. Y si estoy haciendo con ejercicios poliolímpicos 6 series y podría hacer 6 series, entonces no estoy entrenando la fuerza máxima. Porque el factor biomecánico no me lo permitiría. Y eso también está estudiado, el tiempo que tarda. El factor biomecánico es lo que muchas veces me van a escuchar a mí decir estrés mecánico. O sea, cuando la articulación, el músculo puede, pero ya la articulación no sería.
Y después también este factor mecánico que puede ser el ciclo de estiramiento-acortamiento, que es algo que vamos a estudiar más adelante, pero que es la capacidad que tiene un músculo de relajarse, estiramiento, cuando el agonista se está cortando. Por ejemplo, para ustedes hacer una flexión de codo, o un ejercicio para el bíceps, cuando flexionan el codo, contraen el bíceps y se tiene que estirar el tríceps. Y eso es un ciclo bioquímico que se da, que permite un factor biomecánico. Todos estos elementos que son de fisiología y que lo vamos a ir aprendiendo de a uno, determina que si yo tengo alumnitos que son muy chicos, aparte de tener cierta característica de trabajo, no olviden el puber, que son los profes de educación física los que más estudian y son los que se tienen que hacer cargo de ellos cuando tienen que entrenar, pero la mayoría toma investigaciones de sociedades de ortopedia y de medicina del deporte y las academias de pediatría, ¿no? Normalmente los pubres tienen que trabajar 3 sesiones semanales, no pueden pasar los 45 minutos de sesión, pero tampoco pueden ser tan chiquitas que duren 15, tendrían que ser entre 20 y 45. Y siempre se debería combinar con otras actividades de diferentes deportes, por eso en los patios de cole ustedes ven que los profes utilizan predeportivos, utilizan juegos también, por ejemplo, la cincha es un trabajo de fuerza para Cuba, ¿no? Los lanzamientos. Y obviamente hay que mezclarlo con entrenamiento cardiovascular por la estructura de recuperación que tienen los púberes. Algo parecido es para los adolescentes, solo que no es lo mismo un adolescente que está en la postpubertad, digamos, 15, 16 años, que los adolescentes mayores de 16 años, ¿no? Igualmente, por más que, y esto es bien discutible y hay que entenderlo, me refiero a discutible en la práctica, porque hay muchos chicos que hoy por una cuestión estética van al gimnasio, juegan el rugby, ellos no deberían entrenar la fuerza máxima más allá de 1 hora. Ese debería ser el tiempo total de la sesión de un trabajo de fuerza máxima de un adolescente menor de 21 años, ¿no? Y mayor de 16. No debería. Lo hacen más, pero no saben que están produciendo disfunciones en el aparato locomotor que ellos no saben qué consecuencias pueden tener en el futuro. Les aviso, nosotros tampoco. Pero puede haber desde deformaciones articulares, puede haber distensión de ligamentos, puede ser que el hueso deje de crecer, bueno, puede haber muchas transformaciones clínicas del aparato locomotor que no son generales, son en cada uno de los deportistas. En la hipertrofia pueden entrenar mucho porque son porcentajes entre el 75 y el 85 y son más de 7, 8, 9 repeticiones hasta 12. Entonces es mejor. Y la resistencia a la fuerza también depende de la masa muscular, o sea que es muy variable. Así que el adolescente, la fuerza máxima hasta 80 minutos, no olviden la fuerza máxima con hipertrofia hasta 80 minutos, hasta 45 minutos la fuerza explosiva, F es fuerza explosiva. Y los adultos, bueno, 120 minutos para máxima, hasta 120, la explosiva hasta 90 y hasta 180. Esto es obviamente lo que más entrenamos los entrenadores, a los adultos y adolescentes cercanos a los 20, 21 años, ¿no? Estamos hablando siempre de la fuerza máxima. Bien, hemos llegado al final de ese apunte que tienen que ver con las variables del entrenamiento. Uno de los problemas que tiene la fuerza, van a tener cientos de alumnos que vienen a ustedes por este problema, es lo que llamamos el estancamiento de la fuerza. O sea, el alumno viene y dice, profe, entreno fuerza pero no mejoro, ¿qué me pasa? Normalmente, la fuerza tiene esa base que se llama estancamiento, o la otra punta, que es el sobreentrenamiento. Les cuento que a veces tienen exactamente la misma consecuencia a nivel físico, o sea, el síntoma. Decaimiento, no tienen ganas de entrenar, se aburren en el gimnasio fácilmente. Y ambos son mejorados con una buena combinación de variables. Normalmente, cuando uno se estanca, tiene que ver con el descanso y la recuperación. También porque hay una insuficiencia en la variación del entrenamiento, la variación. Al no saber combinar variables, al no saber elegir ejercicio, porque es muy biomecánico el concepto, entonces los deportistas o se estancan o se sobreentrenan. Y tiene que ver con eso que se llama dosificación de carga también. Y con los tiempos de pausa, descanso. Por ejemplo, hay una ignorancia muy generalizada, que para mejorar la fuerza hay que entrenar fuerte y duro. Bueno, hay que entrenar duro, sí,
todas las capacidades, pero hay que tener periodo de descanso. O sea, nosotros somos seres vivientes. Selye investigó ese proceso de estímulo, carga, recuperación y supercompensación. Hay que respetarlo. Los científicos son muy claros, cuando estudien lo que yo les di clase hoy, que son las variables, van a ver que uno tiene parámetros bien amplios para moverse, pero que cuando veamos planificación van a ver que tiene tiempos para moverse. Por ejemplo, la fase de fuerza máxima en ningún deportista debe durar más de 12 a 14 semanas. Y sin embargo hay alumnos que van a entrenar la fuerza máxima al gimnasio y están 3 meses, 4 meses, entrenando solo la máxima. Hay que combinarlos, hay que trabajar en combinación de lo que ellos llaman cualidades, para nosotros son manifestaciones. Por eso el plan, ¿no? Después de máximo viene potencia, después de potencia viene resistencia. Si no, el alumno se estanca o se sobreentrena, ¿no? Cuando una vez que lo ya pasó, o sea, van a tener muchos alumnos que vienen y están estancados, están sobreentrenados, bueno, si bien hay la acción es particular, lo cierto es que hay que, en entrenamiento, los americanos llaman desentrenarlos, ¿no? O sea, bajar el nivel de intensidad, bajar el volumen de entrenamiento. Entonces, hay que dejar también, a veces dejar de entrenar directamente. Los teóricos dicen, al menos 2 semanas no tiene que tocar un fierro, dicen. Y trabajar con sustitución de ejercicios, con los que se estancó, o hacer otra capacidad motora, que no está en el apunte, pero yo se los voy a enseñar después, que tiene que ver con la flexibilidad, las coordinativas, enseñarle algún tipo de deporte aeróbico, para que el deportista de la fuerza pueda recuperarse, sanar huesos, articulaciones, aparato locomotor y luego poder volver a buscar una supercompensación. Luego de esta, van a recibir obviamente un trabajo práctico para que puedan leer y estudiar el apunte. Recomendación de docente viejo, no lean el apunte, estudien el apunte. Para eso tienen una guía. Cuando terminen de estudiar este apunte, no pueden creer que una repetición es hacer un ejercicio. Tienen que saber que es una activación biomecánica y tienen que poder explicárselo a ustedes. Saber que una serie no es cualquier cosa, es una activación biomecánica, por lo tanto, perdón, disculpen, es un paquete de repeticiones. Por lo tanto, tiene que estar bien hecha la repetición a nivel biomecánico, como les expliqué, para poder configurar una serie. Si no, no es una serie. Y si no es una serie, no logra deflectar. Por lo tanto, el nivel de pausa que le den cambia completamente el ejercicio. Y también puede estresar mecánicamente a otra articulación. Rodillas, en el caso del ejemplo, ¿no? Que fue sentadilla. Rodillas, tronco inclusive, sobre todo extensores de columna. Tienen que ser, como entrenadores, muy exquisitos al pensar las variables, porque son lo que nos permite planificar el entrenamiento de la fuerza. Luego de este apunte, insisto, y del trabajo práctico, que no solamente lo van a hacer al trabajo práctico, primero teórico, sino que después van a tener que haber un caso para una aplicación de lo que estamos viendo, y después seguiremos con componentes. Nos faltan 3 apuntes. Componentes, donde estudiamos la intensidad, el volumen y cómo se producen, y cómo se controla el entrenamiento. Y después tenemos que entrenar la metodología, o sea, cuáles son los métodos que los teóricos nos enseñan para entrenar la fuerza, y por último, la planificación de la fuerza. 3 apuntes nos faltan. 3 semanas si es que nos trabajamos y estudiamos de manera bien profunda. Gracias por la atención. Que tengan un buen día.